Hola, hoy haremos la historia del Tampico Madero desde los inicios hasta la actualidad. El Club Deportivo Tampico AC o Tampico Fútbol Club, a partir de 1977, también conocido como Los Jaivos, fue un club profesional de fútbol mexicano. Fue fundado el 15 de marzo de 1945, en parte famoso por su conexión con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, uno de los más poderosos de México. Su mayor éxito fue haber sido campeón de liga en la temporada 1952-53, igualando la marca de menos derrotas para un equipo campeón con solo 2 establecida por el León un año atrás, además de ser campeón de campeones en 1953 y campeón de Copa en la temporada 1960-1961. Pero al final de la temporada 1981-1982, el club desciende y desaparece. Tuvo 3 sedes durante su existencia, la primera siendo el Parque España, Tampico, el cual solo usarían en la temporada 1945-1946, la segunda el Estadio Tampico de 1946 a 1966, y por último, el Estadio Tamaulipas, ubicado entre los límites de los municipios de Tampico y Ciudad Madero en Tamaulipas, en el cual estuvo de 1966 hasta su descenso en 1982 y posterior sustitución por el Deportivo Social Tampico Madero. Deportivo Social Tampico Madero. El puerto de Tampico, Tamaulipas no se quedó sin fútbol de la Primera División de México al descender el Tampico FC en la temporada 1981-82, ya que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana adquirió la franquicia del equipo Atletas Campesinos, de Querétaro, y surgió así un nuevo club, el Deportivo Social Tampico Madero, o simplemente Tampico Madero, integrado con elementos del ADL. Campesinos y del descendido Tampico. Su debut se efectuó el 5 de septiembre de 1982 al recibir al Necaxa en la primera jornada de la temporada 1982-83. Su primer técnico fue el uruguayo Roberto Matosas, el marcador fue favorable para los Petrojaivos 3-2, y Gustavo León anotó el primer gol en la historia del nuevo equipo tamaulipeco. El Tampico Madero clasificó a 3 liguillas, las 2 primeras correspondientes a los torneos cortos Pro de 85 y México 86, jugados previo a la Copa del Mundo, en los cuales logró el subcampeonato. En el primero perdiendo una histórica ventaja global de 4-1 sobre el América obtenida en el juego de ida en el Estadio Tamaulipas, perdiendo 4-0 en la vuelta en el Estadio Azteca. En el segundo nuevamente ganó la ida como local 2-1, pero perdió 2-0 la vuelta ante el Monterrey. Su mejor temporada fue la 1988-89, en la que ganó 20 juegos y anotó 87 goles, entre los cuales están los 7 que le metió al Toluca el 18 de septiembre de 1988, logrando el marcador favorable más grande de su historia. En la temporada siguiente, la 1989-90, el equipo fue desmantelado, quedándose sin la mayoría de sus figuras de la temporada anterior, siendo el caso de jugadores como Gerardo Durón, Mario Hernández, Vinicio Bravo, Mariano Puyol, Jorge Patiño, entre otros. El equipo arrancó mal el torneo, y los jugadores de refuerzo poco a poco abandonaron el club luego de no rendir lo suficiente tras el transcurso del campeonato, entre ellos el ex figura americanista Agustín Manzo, que luego tuvo problemas de lesiones y que al final únicamente jugó 2 partidos. Omar Mendiburu tuvo altercados con la directiva y con los técnicos que dirigieron al equipo, el uruguayo Hugo Fernández y Tomás Boy. Este último era su debut como entrenador de Primera División. Los futbolistas argentinos José Sergio Celis, Claudio César Barabane y el uruguayo Marcelo Rotti, que tuvieron que irse sin ser debidamente indemnizados. Los Petrojaivos pudieron nada más retener en sus filas a estrellas como Sergio Lira, ex campeón goleador, el argentino Eduardo Vacas, Ricardo Moreno, Hugo Pineda, Edmur Lucas, de origen brasileño, los novatos Joaquín del Olmo y David Rangel, entre los más destacados. Al final de la campaña regular, el equipo se salvó de descender a la entonces Segunda División por un punto, quedándose con 29 puntos, uno arriba del Atlante que se había quedado con 28. Esto debido a un empate de 0-0 con el Irapuato y a que los Potros de Hierro le ganaron 3-1 al Monterrey, pero no les fue suficiente.
Al final de la temporada 1989-90, luego de que algunos líderes del sindicato petrolero, propietarios del club, fueran encarcelados a causa de la detención de Joaquín Hernández Galicia La Quina en una acción producida por la policía llamada El Quinazo en enero de 1989, la franquicia fue vendida a José Antonio García y Javier Vázquez, y trasladada a Querétaro, con lo que se produjo la primera desaparición del club. En 1991, el señor Antonio Pena Ezpier adquiere la franquicia del Atlético Potosino de la Segunda División de México y se la lleva a Tampico, resurgiendo así el Tampico Madero, para competir en el torneo 1991-92. Finalmente, participando en la Segunda División de México, logró el ascenso a Primera División en la campaña 1993-1994, luego de realizar los méritos indispensables como campeón de la rama inferior. Debido a problemas administrativos entre la directiva del equipo y los dueños del Estadio Tamaulipas, la sección 1 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con sede en la ciudad Madero, la franquicia cambió su sede nuevamente durante la temporada 1994-95 a la ciudad de Querétaro para dar vida a TM Gallos Blancos. Antes del cambio de sede, se disputó el último partido de la Primera División de México en el Estadio Tamaulipas, durante la jornada 12 de la temporada 1994-95, un día 20 de noviembre de 1994, cuando el Tampico Madero recibió a los Toros Neza, partido el cual ganaría Tampico con un marcador de 3-0. Después de este partido, el equipo jugaría de visitante la jornada 13, descansaría en la 14, y volvería a jugar de visitante en la 15, para que en la jornada 16 se diera el primer partido del nuevo TM Gallos Blancos en el Estadio Corregidora enfrentado al América, obteniendo una cuantiosa derrota de 2-8 en favor del conjunto azul crema. Al final de dicha temporada, el híbrido equipo terminó descendiendo definitivamente. Tras el cambio de sede a mediados de la temporada 1994-95, el equipo fue filial del Puebla entre 1995 y 1998, jugando principalmente en la Primera División A de México. 2000-2009. Nuevo milenio. En 2001, el equipo Águilas de Tamaulipas ascendió de la Segunda División de México a la Primera División A de México y tomó el nombre de Tampico Madero. Sin embargo, el equipo solo jugó un año hasta que fue trasladado a La Piedad, Michoacán por falta de apoyo de empresarios locales. En 2005, el equipo volvió a competir en la Primera División A de México, ahora como parte de la estructura deportiva del Atlante FC. Tampico Madero sirvió como filial del equipo por algunos años y luego como club independiente. Sin embargo, en 2009 se disolvió debido a la reforma de la liga que establecía requisitos que el club no podía cumplir. El club pudo seguir jugando en el tercer nivel de fútbol mexicano, porque mantuvo su plantel subsidiario que jugaba en esa liga y se convirtió en el equipo principal a partir de la temporada 2009-2010. La franquicia del Tampico Madero desapareció junto con otras 9 franquicias por decreto de la FMF, y no pudo jugar más en la Primera División A de México, la cual fue renombrada como Liga de Ascenso. 2010-2012. Grupo Pachuca. Para la temporada 2010-2011, la directiva del Club de Fútbol Tampico Madero llegó a un convenio con la directiva del Pachuca para mudar de sede a la Universidad de Fútbol al Estadio Tamaulipas, jugando así el Tampico Madero en la Segunda División de México, colocándose en el grupo de la zona central. Su peor época fue la temporada 2013-14, fue campeón en la clausura 2016. El rival en la gran final fue el Murciélagos FC y con un 0-2 en la ida y un 0-0 en la vuelta se coronó campeón y consiguió un boleto para jugar por el ascenso contra los Potros UAM, campeón del torneo pasado. Finalmente, la Jaiba Brava pierde la serie por el ascenso por un global de 0-1 a favor de Potros UAM. Siendo el partido de vuelta en el Estadio Tamaulipas, al finalizar el encuentro se suscitó una invasión de cancha y múltiples hechos violentos en las inmediaciones del estadio, con lo cual se suspendió la premiación. Los grupos que tenían la Jaiba Brava Folergi. En la actualidad la Jaiba Brava es campeón de la clausura 2023 de la Serie A de México contra el Inter Playa del Carmen. Aún está en Liga Premier.